Bueno, efectivamente, gracias Randy. Yo llegué un poquito tarde al estudio porque vengo de casa de Teófilo. Me llamó su viuda, Fray Mari, me pidió que fuera. Yo no había entrado después y ella me dijo varias cosas, pero en particular me entregó esto. Me dijo, mira, me subió, me dijo, este es el libro que tenía en la mano cuando falleció, quedó en la cama y te lo quiero entregar. Es el libro de Gerardo Hernández Nordelo, El amor y el humor lo pueden todo. Para mí fue un poco difícil, ¿no? Honestamente. Ella me decía que tenía el libro porque a él le gustaba decirle a ella que ese era un ejemplo de matrimonio y que si ese matrimonio había sido feliz, porque ellos no podían serlo. Me pidió su viuda Fray Mari que le dijera a Adriana, la esposa de Gerardo, no sé si lo está viendo Adriana, que ella quisiera hacerle llegar este libro a Gerardo y que como homenaje póstumo, como es un libro de caricatura de Gerardo Hernández, ver si aquí Gerardo le puede hacer una caricatura a Teófilo y guardar este libro póstumo, que fue lo último que tuvo en sus manos antes de fallecer Teófilo. Me pidió su viuda Fray Mari que dijera públicamente, en nombre de su familia, de ella, de David, de Guillermo, que ellos le están muy agradecidos a Fidel y a Raúl por todas las preocupaciones que han tenido en estas horas, y a Chávez también, me pidió que no lo excluyera, y especialmente a Fidel por lo que representó en la vida de Teófilo. Yo no sé, comandante, si usted está viendo esto, pero mire, usted no sabe la cantidad de veces que a mí me llamó Teófilo y yo tuve que ir a explicarle cosas, le salían en reflexiones suyas, qué cosas eran los biocombustibles. Tuve que ir una noche a explicarle qué cosas eran los biocombustibles, porque él decía que esa foto está en la sala de la casa de Teófilo. Es una de las pocas fotos que queda permanente en la sala de la casa. Está el fotomontaje de la pelea con Duan Boy, está en la Dalí. Esa foto está ahí mismo en la sala de su casa. Él decía que todo lo que escribía o decía Fidel, él tenía que entenderlo. Me recordó lo que dijo el profesor hace poco, de los boxeadores. Él tenía que entenderlo y saberlo explicar. Yo siempre le decía, y después lo dijo ahora, en los Panamericanos de Guadalajara en público, que él era el padre de todos los boxeadores. Pero él lo decía, yo soy el padre de todos esos boxeadores, son mis hijos. Y me consta, porque ni una, ni dos, ni cinco, ni seis, ni unas cuantas veces tuve que ir a buscarlo al reparto náutico, porque cualquier boxeador que tuviera cualquier tipo de problema, de cualquier índole, Teófilo iba a donde fuera, a la hora que fuera, a interesarse. Y fui testigo, porque tuve que ir a buscarlo no sé cuántas veces. Fulano tuvo un problema, Mengano tuvo un problema, y allá iba. Y la última de esas veces fue cuando falleció Douglas. A la 1:30 de la madrugada estábamos nosotros dos solos. Yo porque lo llevé, me llamó y fue a buscarlo en la funeraria Rivero, porque Teófilo fue a chequear personalmente cómo estaba Douglas, qué tenía puesto, que si estaba afeitado, que si se veía bien, solito, y eso no lo hacía para que nadie lo supiera, porque si yo no lo digo aquí, nadie se hubiera enterado. La famosa pelea de Ali, que ya se mencionó aquí, yo lo conté ya, era un secreto que yo no sabía cuándo lo iba a decir, se lo debo al profesor, fue en uno de sus cumpleaños, en esos cumpleaños sí, él trancaba la puerta también, como decía él, y estábamos pegados a la parte que da para el mar ahí de la casa, estábamos el profesor, él y yo, y a mí se me ocurrió hacerle la pregunta al profesor, ¿qué hubiera pasado en la pelea? El profesor se paró al CIDE y le dijo, díselo. Teófilo se paró marcialmente y dijo, Mohamed es mi hermano, la pelea hubiera quedado Dios. Dios es un término del inglés, y para los que no lo saben, él entendía y hablaba en inglés caribeño, que hace honor a sus orígenes familiares. Incluso ahora en la visita del Papa, un grupo que vino del Arzobispado de Nueva York pidió verlo, y por razones logísticas fue en el cementerio de Colón y le explicó cosas del cementerio de Colón adelante mío en inglés a ese grupo que vino, que todos querían ver a Teófilo Stevenson, todos sin excepción. Y Teófilo dice eso,
profesor, usted recuerda cómo usted se puso, como si estuviera en la esquina, las palabras no las puedo decir aquí, que son las que hay que decir, y le dijo que me dijera la verdad. Teófilo se volvió a parar y me repitió exactamente lo mismo. Mohamed es mi hermano, la pelea hubiera quedado tus Empatada. Tabla. Se paró Alcides y le dijo lo mismo que le dijo en alguna esquina. Profesor, no se anima a decirlo, no, tranquilo, no se preocupe. Y entonces el profesor me lo dijo. Me explicó el profesor, en otro ambiente, en otro lenguaje, que la gran ventaja que ellos le veían a Mohamed era la velocidad con relación a Teófilo. Y entre Andrei, como le decía, que nunca lo olvidó. Eso en la vida, tener esa gratitud es otro mérito. Él nunca olvidó a Andrei y siempre hablaba de Andrei, y así de todo el mundo. Andrei Chernenko, que bueno, lo recuerdan los que tienen más de aquí, y Andrei y Alcides idearon un sistema y lo hicieron en secreto, calladito, y Teófilo llegó a boxear en secreto 10 asaltos con pesos atados a las manos y a los pies. Y me decía Alcides, imagínate cuando se los quitemos, cómo va a boxear sin ese peso, como parte de la preparación. Pero quiero decir otra cosa, que lo decía Teófilo, cuando empezó todo esto en Yugoslavia, que se contó aquí de la pelea, se empezó las reuniones, no sé en qué campeonato Alcides llegan y Fidel los espera en el aeropuerto, y Teófilo, que ya estaba el tema andando, me cuenta que Fidel dijo, un momento, aquí todo el mundo está hablando de esta pelea, alguien le ha preguntado a Teófilo si él está dispuesto, si quiere, que es lo primero que hay que hacer, que es ese sentido ético que siempre ha tenido Fidel, y eso nunca tampoco lo olvidaba a Teófilo. A Teófilo, yo sí, lo digo aquí, yo personalmente se lo dije a Freymar y se lo dije a David también, hay que recordarlo también como fue, porque Teófilo es una de las gente que más disfrutó la vida. La alegría de vivir que tenía Teófilo es inolvidable. En su último cumpleaños estabas tú, estaba Gómez, estaba Sotomayor, estábamos sentados, José Gómez, estaba Sotomayor, estábamos en una mesa, y me acuerdo que Soto se vira en un momento dado y me dice, ese es un hombre que ha hecho en la vida lo que ha querido. Pero es verdad, hay que recordarlo con alegría, hay que recordarlo como el manager de los 5 equipos orientales. Había que estar, ahí está Gómez, lo están viendo en pantalla, ese fue el último cumpleaños de Teófilo, el Jabao estaba también, el Puente estaba ahí ese día también, lo recuerdo. Ese es el hombre que tocó con Pachito, que tocaba los timbales con la orquesta Pachito, que cantó con los Bambán, que los Bambán mañana, que va en una actividad con ellos, van a dedicarle su primer número a Teófilo, que era una canción que le gustaba mucho, se lo van a dedicar mañana. Es el hombre que en el banco de las Tunas, en un juego perdiendo 4-1, yo estaba sentado hablando con Midelio, me llevó él un domingo a verlo, de pronto mandó a robar al hombre a segunda, el hombre miró al banco como diciendo, ¿qué es esto? Y el Midelio dijo, vale, y me dijo el Midelio, ¿quién tú crees que en Cuba le dice que no a Teófilo? Me está liquidando el hombre, pero a segunda, por supuesto que lo esperaron, el hombre llegó sentado, me dijo el Midelio, ¿quién tú crees que le dice que no a Teófilo? El Midelio me estaba hablando de otra cosa, pero en ese momento Teófilo mandó a robar al hombre, y hay que recordarlo así, porque Teófilo tenía una alegría de vivir tremenda, y cuando uno tenía un problema, solito, el tipo que fuera, se aparecía ahí, como me conta. Pero eso que dijo Sotomayor, de que fue un hombre, mira, él me decía, mira, ese es un hombre que ha hecho en su vida lo que ha querido, también lo hizo, ¿sabes para qué? Para rechazar todo lo que rechazó. O el día que se quedaron los 3 boxeadores, los 3 campeones en Venezuela, fue un domingo, yo me acuerdo que yo le di la noticia, yo lo llamé a su casa, y lo quiero decir aquí, y había, sí, yo sé que no hay tiempo, discúlpenme, no hay tiempo, ya me hicieron la seña, discúlpenme, yo sé que no alcanza el tiempo y muchísimas cosas. Yo quería hablar del Teófilo humano, no, estando Alcides aquí, estando Helio, estando aquí Eduardo, yo no puedo hablar de otra cosa que yo conocí de verdad en la intimidad. Pero bueno, discúlpame, coordinador, lo voy a contar, porque es así, lo llamé y le dije, oye, pasó esto. Evidentemente había una fiesta y alguien se le acerca y le dice al teléfono, oye Teófilo, vale, deja eso, vamos. Y Teófilo se viró y le dijo, no te equivoques, un boxeador que se nos vaya es una herida, Fidel, y eso es una herida de muerte para mí, y eso me duele a mí más que nada, así que no te equivoques. Pero digo esto porque Teófilo era una gente que cuando se molestaba, lo que le daban era perreta de niño. Era un niño que le daba una perreta, era incapaz de abusar de nadie, incapaz. Vi gente que le dijo cosas pesadas y era un hombre que era incapaz de abusar de nadie, le daban perreta, la forma hasta que hablaba era de niño, prácticamente de perreta. Jojito, tú lo sabes, José Gómez, tú lo sabes, y los que están ahí todos, y bueno, ¿quién mejor que Alcides? ¿Y saben lo que hizo Teófilo? Solito, me lo dijo, después yo tuve que ir corriendo, se fue para la mar, y se paró en una esquina de la mar, y dio un meeting
Y cuando yo llegué había 200 personas aplaudiendo a Teófilo, que fue a buscar a Correa. No sé si Correa está ahí. Está ahí, no me vas a mentir. Hablándole de lo que ha hecho, lo que hizo Fidel por el bolseo, lo que había hecho la revolución, solito, sin que nadie lo mandara, sin que hubiera reuniones, ni preparación, ni nada por el estilo. Y lo hizo solito. Yo llegué corriendo ahí y cuando llegué había 200 personas aplaudiendo a Teófilo en una esquina en Alamar. Ese era Teófilo. También, y para terminar ya termino, discúlpenme, yo sé que no hay tiempo. Ese es el hombre que sacó un titular de la revista Sports Illustrated, una de las más conocidas en el mundo. Un titular que daría para hablar una hora. Ese titular de la revista Sports Illustrated tenía una foto de Teófilo, así decía: el hombre que prefirió ser rojo que rico. Ese es un lenguaje muy simplista americano que daría para hablar una hora aquí de muchas cosas. No es un problema de rojo, verde o azul. Él prefirió ser todo esto, por lo que lo estamos recordando hoy, por lo que nunca lo vamos a olvidar, por lo que yo jamás lo voy a olvidar en mi vida y haré todo lo que pueda porque nunca su memoria, empezando por este libro que no sé si Adriana lo está viendo, estoy seguro que se lo haremos llegar a Gerardo y Gerardo lo inmortalizará. Una caricatura aquí, este libro todavía tiene hasta para que se inmortalice, y por eso haré todo siempre para recordarlo como fue, esa mezcla de cosas, esa mezcla tan cubana, de ese humor, de ese amor a la vida, de esa lealtad, de ese patriotismo, de esa hombría, y no por gusto, quizás ha sido uno de los atletas más atacados también por el enemigo. Sí, se acabó el tiempo, discúlpenme, pero gracias Teófilo por tu vida. Gracias, David.